esta mañana nos trajo, porque ya esta es la última pieza que escuchamos, inclusive la de Felipe Fournier, productor costarricense, que ganó un Grammy por esa hermosa interpretación ranchera con una combinación diferentísima a lo que estamos acostumbrados. Tiene 4 años de residir Felipe Fournier en Nueva York. Bueno, y ahora sí, vamos con el tema de la encuesta, porque el Semanario Universidad hoy publica que la nueva encuesta de la Universidad de Costa Rica, del Centro de Investigación de Estudios Políticos, muestra un desplome de Antonio Álvarez de Santi, así está titulando, empate y débil apoyo a candidatos. Ese es el titular del Semanario Universidad, de acuerdo o con base en esta encuesta, y con nosotros está María José Cascante, ella es subdirectora del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, y Felipe Alpizar, también director de este Centro de Investigación. Qué interesante, porque ustedes están haciendo encuestas cada mes y cada mes nos sorprenden con los datos. Buenos días a ambos. Nos dice que vamos a ver, vamos a leer. Podríamos ver la pantalla. Podríamos tener los datos en pantalla, y para quienes nos siguen por la 101.5 Costa Rica Radio, David, también interpretárselos y leérselos, o más bien que nos ayude Felipe y María José. Adelante. Ok, perfecto, buenos días. Sí, bueno, precisamente estar haciendo estas mediciones mes a mes nos permite a nosotros ir viendo cómo se mueve el panorama electoral a 3 meses de la elección, y realmente claro que hay cuestiones interesantes, no sé si necesariamente sorpresas, ¿verdad? Porque si vemos el panorama político en el que estamos y las noticias constantes de diferentes temas que impactan a la clase política, el semanario lo señala muy bien, hay un castigo, ¿verdad? En general a la clase política, y eso es lo que estamos viendo en esta encuesta, cómo la gente cada vez está esperando a que se aclare mucho más el panorama antes de tomar una decisión. ¿Y por qué es un castigo? Felipe Alpizar, director del Centro de Investigación. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Es un castigo porque si lo comparamos con otras elecciones, los niveles de apoyo que tendrían los candidatos en otros momentos hubiesen sido mucho más altos. En realidad, si vemos los datos, en este momento hay un empate técnico entre Álvarez de Santi y Juan Diego Castro, que andan alrededor del 15%, y Rodolfo Pisa, que tiene un 11%. Decimos empate técnico porque sus intervalos de confianza en realidad se tocan, entonces estadísticamente es un empate. Los márgenes de error son cercanos al 3%, entonces el valor del resultado para Álvarez de Santi y Castro oscila entre 12 y 18, y en el caso de Pisa sería entre 14 y 8, por lo tanto se tocan esos intervalos de confianza y hay un empate técnico. Pero son bajos todos, no estamos en el orden del 30 o el 40%. Claro, habría que sumar a los 3 para llegar al 40%. Y el 40% se mantiene indeciso, más bien. Entonces, en ese sentido… Ya, ahora sí. Bueno, esa no es la primera pantalla que queríamos analizar, porque esa pantalla tiene que ver más bien con los datos de cómo se están comportando las personas, las intenciones de voto. Esta es la primera que queremos analizar. Ahora sí, vamos con los datos en frío de una vez. ¿Con cuánto sale Antonio Álvarez? Sí, Antonio Álvarez aparece con un 15% de apoyo, pero recordando siempre que cuando los resultados están tan ajustados es mejor dar los datos con los intervalos de confianza. Entonces, por eso es que aparece esa área gris, digamos, en el gráfico, que es entre esos valores es que el resultado es cierto. Por eso es que hay un empate técnico. Decíamos 15% para Álvarez de Santi, Juan Diego Castro con un 15%, Rodolfo Pisa con un 11%, y luego tenemos un segundo grupo de candidatos que son un poco más atrás, digamos, en los apoyos, donde tenemos a Hernández con un… Rodolfo Hernández con un 5%, Carlos Alvarado con un 4%, Otto Guevara con un 3%, y ahí no aparecen, pero Edgardo Araya y Fabricio Alvarado también tienen un 2%. Tal vez en la siguiente pantalla, porque de inmediato María José y Felipe tendríamos que hablar de ambos representantes y funcionarios del Centro de Investigación que realiza esta encuesta para el semanario, porque ¿qué es esta? Tendríamos que hablar de ese comportamiento, David. Así es, y es que, bueno, ya vamos a poner nuevamente la pantalla. A mí, por lo menos, me llama mucho la atención que ver que los primeros 4 lugares, a excepción de Rodolfo Pisa, lo vemos ya quienes están siguiéndonos en la pantalla de Canal 13, Rodolfo Pisa mantiene el 11%, los demás tienden a bajar y los minoritarios, por llamarlo de alguna manera, suben en un porcentaje. O sea, me imagino que se ha estado moviendo mucho hacia ese sector, que no hay como
donde tomar una decisión concreta por parte del votante. Si vemos movilización, vemos que no disminuye el porcentaje de indecisos, o disminuye levemente, ¿verdad? De la encuesta anterior, un 3, ¿verdad? O sea, hay más gente, María José Cascante del CIEP, hay más gente decidida a votar. Un poquito más. Sí. ¿De cuánto a cuánto pasamos? Pasamos de un 42 en agosto, que estaban indecisos, un 40 en octubre, a un 37 ahora en noviembre. Va un movimiento disminuyendo levemente la gente que dice, bueno, ya me voy decidiendo conforme va acercándose la fecha de la elección. Que va relacionado a lo que dice el Estado de la Nación también. Claro. Pero en ese sentido, también los movimientos de la gente entre los mismos candidatos han ido cambiando. Exacto. Es decir, no todo el mundo que ya estaba decidido en agosto, realmente estaba decidido por un candidato en ese momento, y eso es la importancia de estas encuestas que sean cada mes, porque podemos ir viendo cómo una persona va modificando su voto a lo largo de la campaña, y eso es súper interesante. Felipe Alpizar, podríamos hablarte, porque David planteó varias preguntas, hablemos del comportamiento de Antonio Álvarez de Santi. Vamos a ver, según esa pantalla estaba en 25% en agosto, en 20% en octubre y ahora baja a un 15%. ¿Cómo se puede interpretar esto? Sí, esto es una clara tendencia hacia abajo, una reducción en su apoyo. Todas las disminuciones mes a mes están fuera de los márgenes de error, o sea, el dato es certero, es consistente la tendencia. Eso no quiere decir que esta tendencia vaya a continuar necesariamente, podría revertirse, podría mantenerse en un nivel del 15%, porque el elemento más importante es de volatilidad. O sea, hay indecisos que se van decidiendo, pero también hay personas que ya estaban con un candidato que pueden cambiar sus preferencias a otro candidato. Entonces, en realidad, lo que vemos son dos movimientos distintos. Uno es, yo no tenía decisión y ahora sí la tengo, y el otro es, yo estaba con candidato A y ahora estoy con candidato B. Volatilidad. Hay muchísima volatilidad y por eso el escenario es tan incierto y lo será hasta el 4 de febrero, en realidad. El otro dato es el de Rodolfo Pisa, perdón, más bien, el de Juan Diego Castro. El de Juan Diego Castro, que sí pasa de un 6% en agosto, sube a un 13% en octubre y ahora sube también a un 15% en noviembre. María José. Sí, realmente ahí vemos una tendencia de crecimiento. Que de nuevo, como lo dice Felipe, no sabemos si se va a mantener. Nosotros no podemos asegurar cómo va a ser el comportamiento de las y los costarricenses que están decididos a votar. Pero sí vemos hasta ahora, en estas 3 mediciones, desde agosto, un crecimiento en los apoyos de las personas que dicen que en este momento de noviembre apoyarían el candidato del PIN. Vemos otros partidos que también han pasado por reducciones, ¿verdad? Por ejemplo, es el caso del PAC. Si quieres, analicemos el PAC ahora más adelante, okay. María José, igual también el Frente Amplio, porque me gustaría también que hicieran ustedes, Felipe, un análisis de, si me lo permiten, de Rodolfo Pisa. Se mantiene, vamos a ver, Rodolfo Pisa estaba, David. No, sí, estaba en 12 en agosto, 11 en octubre y permanece en 11% ahora en noviembre. Disminuyó un por ciento en un mes y ya se quedó como estancado. Pero en realidad ese cambio está dentro del margen de error, entonces uno podría hablar de que Pisa se mantiene estable. También se podría señalar que en el caso de Castro, perdone que me devuelva, hay un salto muy grande de agosto a octubre, pero de octubre a noviembre no lo es tanto. De hecho, podría haberse mantenido igual porque otra vez, dentro del margen de error, este aumento de 2 puntos de octubre a noviembre está dentro del margen de error. Entonces, podríamos decir que tuvo un salto Castro muy alto de agosto a octubre, pero de octubre a noviembre no tanto. En el caso de Pisa, se mantiene bastante parecido. En realidad no crece ni decrece. Está estancado. Ahora sí. ¿A dónde se está yendo María José Cascante, Felipe Alpizar del CIEP? ¿A dónde se está yendo ese voto, esa intención de voto, si hemos venido bajando de un 42 a un 37% de agosto para acá? Digamos, de gente más decidida. Veamos los otros candidatos, si nos lo permiten. El que tiene más crecimiento, de acuerdo con estos datos, no es Otto Guevara, porque Otto Guevara se mantiene con un 3 en agosto, 3 en octubre y 3 en noviembre, pero Rodolfo Hernández sube de 1% a 2% y después a 5% ahora en noviembre. ¿Podría estarse canalizando allí o no? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, yo creo que puede ser apoyos a partidos más pequeños que se hayan ido decantando. Eso es interesante también, ¿verdad? Porque no vemos un crecimiento realmente de los apoyos de los que consideramos los partidos mayoritarios o los partidos que tradicionalmente han estado en gobierno o han sido mayoritarios en la Asamblea Legislativa. Esto nos puede dar varias cosas con las que analizar. Primero, probablemente segunda ronda para elecciones presidenciales y después la fragmentación en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que también es algo que se mantiene ya de varios periodos. Hay un fenómeno interesante que, a ver, aunque no sé si me voy a adelantar para hablar de lo del cementazo, pero es que no se puede hablar de la intención de voto sin considerar esa variable interviniente. A ver, ajá. Entonces, efectivamente, en otra parte de la publicación del semanario hay una nota sobre cómo los costarricenses están castigando a la clase política en general. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta esa variable para ver cómo crecen o decrecen los candidatos, porque lo que parece que estamos viendo es que hay un castigo a la clase política y por lo tanto el candidato o los candidatos que se logren posicionar como el outsider, es decir, esa persona que no pertenece a la clase política, supuestamente en la narrativa que logre plantear, porque esto no tiene que ver con la verdad, tiene que ver con lo que el candidato logre vender y con lo que la gente logre creer, por eso hablamos de narrativas. Entonces, tiene que haber una narrativa de outsider para que la gente que está desencantada con los partidos políticos y dicen todos los políticos son iguales, por ejemplo, entonces que ese apoyo se vaya hacia alguien. Parece que hasta ahora había sido ese candidato Juan Diego Castro. Y digo que esto es una narrativa porque Juan Diego Castro fue ministro y efectivamente uno podría pensar que es de la clase política, pero también el doctor Hernández parece estar captando a estas personas que están buscando una cara distinta. Este fenómeno de alguna manera operó en el 2014 también con el entonces candidato Luis Guillermo Solís Rivera, que se veía como alguien de afuera, pero que se veía una persona decente y capaz, que en los debates, por ejemplo, se mantenía como aparte de la lucha entre los candidatos. Bueno, el candidato que en este momento esté abajo o a media tabla, que logre captar ese apoyo de los outsiders, probablemente va a tener una subida en su intención de voto. Está ahí Edgardo Araya, que se mantenía con 0 en agosto, 2 en octubre, 2 en noviembre, y Fabricio Alvarado, que no aparecía, ahora aparece con un 2%. ¿Cómo lo podemos ver esto? Sí, yo creo que se mantiene el Frente Amplio ahí. Todavía no dispara. Muy distinto a la campaña anterior también, ¿verdad? Donde el Frente Amplio más bien inició exactamente, con una fuerza muy grande, y en esta campaña está mucho más pasando desapercibido de alguna manera para las personas, pero también tiene que ver, yo creo, con lo que decía Felipe. Claro, estamos en un momento que se puede considerar de crisis con la clase política, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, ese descontento ciudadano, ese aumento del abstencionismo, esta gente que dice yo ya no voto, ¿para qué? Y en ese sentido la gente que está diciendo que va a votar, ¿verdad? Porque eso es otra cosa importante, nos están diciendo que sí van a ir a votar, eso es para nosotros fundamental. Nos están diciendo además que la campaña del tribunal la conocen, funciona, que está trayendo a la gente, pero por otro lado nos dicen que no están siguiendo la política, que no hablan de política en sus casas, que no discuten, que no contrastan. Pero también empiezan los meses de mayor dinámica, ¿verdad? Debates fuertes, y ahí tal vez la gente está esperando esos momentos para tomar su decisión. O sea, en este momento no está todavía tan asegurada esa figura, o sea, no se puede asegurar ni que la tendencia va a continuar bajando para algunas de las figuras que hoy bajan, ¿verdad? En esta fotografía, tampoco se puede asegurar que ya está la figura que se catapulta y que logra atraer ese voto protesta, podríamos decir, ese voto desencantado. Lo único que podríamos más bien, creo yo, asegurar es prácticamente que va a haber una segunda ronda. Pues yo no me animaría ni siquiera a decir eso al 100%, porque lo que pasa es que si pasa algo en estos 2 meses que provoque que algún candidato empiece a captar, podría llegar al 40%, pero es muy difícil, ciertamente. Yo creo que el primer domingo de abril vamos a estar votando, aunque sea Semana Santa, porque no sé si ya lo saben, porque cae en Semana Santa la elección de segunda ronda. Creo que vamos a estar votando ese día. Pero entre quiénes serán los 2 primeros, no hay ninguna certeza, porque cualquiera puede subir o bajar, y los valores las diferencias son tan pequeñas entre ellos que
Vea, por ejemplo, que Castro subió entre agosto y octubre 7%. Si algún candidato logra subir 7%, prácticamente se coloca en la punta. Eso quiere decir que la lucha en realidad es por ver quiénes se meten en la segunda ronda. ¿Quiénes van a ser los dos primeros en esta carrera? De alguna manera este no es el partido definitivo, nada más es para ver quiénes van a la final. Vos decías algo del cementazo, del escándalo del cemento chino, de los créditos en general. ¿Podrías hablarnos de algunos datos, porque ya tenemos que ir cerrando, de qué tanto está afectando María José Cascante y Felipe Alpizar? Sí, nosotros hicimos algunas preguntas sobre el cementazo. Primero, si sabían qué era. El 88% de las personas dicen haber oído del cementazo y más o menos la mitad de la muestra dice que se informa regularmente sobre esto. Luego preguntamos cómo había impactado este caso sus opiniones respecto de diversas entidades públicas. Y digo entidades porque no son instituciones públicas todas, porque preguntamos por el presidente, por el Poder Judicial y por el gobierno. Empiezo con el presidente. Ahí un 47.6% de las personas dicen que su opinión no ha cambiado, solo un 1.7% dice, un 1.7% dice que ha mejorado, pero un 34% de toda la muestra dice que ha empeorado su percepción sobre el presidente. Es un castigo bastante fuerte, severo. La verdad. En el Poder Judicial, el 35.2% de las personas dicen que ha empeorado su opinión sobre el Poder Judicial, y sobre el gobierno es el mayor castigo porque un 38.4% dicen que ha empeorado su opinión. Nosotros en esta encuesta no preguntamos por la valoración del gobierno ni del presidente como lo hacemos en nuestras encuestas ordinarias. Por lo tanto, no podemos saber cómo ha impactado eso en la valoración del presidente, porque en nuestra encuesta ordinaria fue en octubre cuando lo preguntamos, en noviembre, diciembre, y las que hagamos en enero, digamos, depende del clima electoral. Pero es de esperar que si tanta gente dice que ha empeorado su opinión del presidente, que esa imagen se haya deteriorado. También vemos un impacto sobre los partidos políticos. Y de hecho el partido político que la gente ha castigado de mayor manera por el cementazo es Liberación Nacional, que dice que su opinión ha empeorado en más de un 31%. Entonces, en ese sentido vemos como si... Pero también vemos al Movimiento Libertario, la gente dice que su opinión ha empeorado en un 28%, y al PAC 27%. Entonces, pero incluso otros partidos políticos como el PUS, casi un 20%, y el Frente Amplio también. Vemos que casi todos los partidos políticos, la gente después del cementazo dice que su opinión ha empeorado. Entonces, por eso nosotros pensamos que hay realmente un castigo a la clase política, porque todos los partidos salieron castigados. Es curioso porque sobre el Partido de Acción Ciudadana, 27%. Bueno, no hablamos de Carlos Alvarado. Yo iba a eso, si ese castigo se ve reflejado también en el candidato del Partido de Acción Ciudadana. Es probable que sí, porque si usted ve que el gobierno es castigado, si el presidente es castigado, mucha gente a veces habla de si los apoyos al presidente se le iban a heredar a Carlos Alvarado. Bueno, ahora los apoyos del presidente parece que han bajado. Si los apoyos al gobierno se le iban a heredar a Carlos Alvarado, bueno, el gobierno también ha sido impactado por este tema. Carlos Alvarado ha bajado del 8% que tenía en agosto al 6% que tenía en octubre y al 4% ahora en noviembre. Sí, también hay que comparar cómo estaba el candidato del PAC en 2013. Ya para este momento se notaba un leve crecimiento del entonces candidato Solís Rivera. Entonces, pues se ve difícil que el candidato del PAC logre replicar el fenómeno que ocurrió en el 2014. Son unas condiciones totalmente distintas. El del entorno político, no estoy hablando del candidato en particular, sino del entorno. Hay un castigo al gobierno, hay un castigo al oficialismo, y es probable que eso se le esté, digamos, esa factura se le esté trasladando al candidato del PAC. Claro, es que en la elección anterior el PAC era oposición, en esta elección es oficial, y estos procesos están pasando en su gobierno. Entonces, evidentemente va a haber un desencanto con ese partido que además tenía tantas expectativas. Nosotros también hemos preguntado muchas veces qué esperaban del cambio, ¿verdad? Y la gente decía, bueno, sí, esperábamos un cambio, pero realmente no sabíamos qué era ese cambio. Entonces, al no saber, las expectativas como que decaen muy fácilmente.
perdón, hay otro elemento, Laura, si me permite Felipe, nada más, sí, y es claro. que en la campaña del 2013 el principal problema del país era, del 2014, perdón, cuando lo medíamos en noviembre del 2013, era la corrupción. Y en las mediciones de 2014 a 2017 la corrupción había desaparecido como un problema principal. En nuestra medición de octubre otra vez aparece muy fuerte. Entonces, si la gente votó por el PAC en 2014 un poco creyendo que se iba a combatir la corrupción, pero de pronto hay un caso, no digo que esté, digamos que el imputado sea necesariamente el gobierno, pero sí hay una sensación y un castigo en la opinión pública de que el PAC, el Partido de Liberación Nacional, el gobierno, el mismo presidente salen castigados. Por lo tanto, como que esa promesa de que iba a mejorar el tema de corrupción, pues no se está cumpliendo tampoco y por lo tanto se podría esperar que haya un castigo al PAC en ese sentido. Cementazo está castigando a la clase política y ya vimos los datos, tenemos que irnos, no nos dejan ya hacer más preguntas, hay que salir, pero le agradecemos muchísimo a María José Cascante, a Felipe Alpizar, director y subdirectora del CIEP, del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, en su encuesta para el Semanario Universidad de noviembre, y ya tenemos las cámarasviales.com en el en la cercanía del Juan Pablo II. Así es. Donde se ve bastante fluido. Tránsito fluido hasta ahora. Y nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la revista Costa Rica Noticias. A continuación, Promuévete. Hola, bienvenido.